Esta es una tierra de hermosas cataratas y cascadas. El agua de las lluvias se reúne en las cumbres y luego se precipita desde grandes alturas saltando entre las rocas. Las aguas blanquísimas y muy frías forman primero alegres arroyos, luego riachuelos y finalmente poderosos ríos que viajan miles de kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico. A pesar de su agreste apariencia, el interior de estos bosques es un lugar hermoso y apacible, donde las plantas compiten en silencio por conseguir un poco de la luz que se filtra entre las copas de los árboles. Aquí crecen unos helechos gigantescos, con ramas tan anchas que parecen palmeras. Otros cuelgan suspendidos de los árboles, formando delicadas cortinas. Las bromelias se instalan sobre los troncos más altos para asegurarse algo de la luz, mientras que los líquenes cubren completamente las ramas de los árboles, dándoles un aspecto un tanto fantasmal. Los habitantes más notables de este verde universo son las aves. Basta mirar con atención entre las ramas para descubrir muchas de ellas. Algunas buscando comida, otras preparando sus nidos, revoloteando encima de las flores que ofrecen néctar o esperando que pase algún insecto distraído para devorarlo. La mayoría de estas aves son típicas de la selva alta. Solo viven aquí y no es posible hallarlas en ninguna otra región de nuestra patria. Caminar por el interior del bosque de neblina no es tarea fácil. Las ramas, hojas y raíces aéreas se entrecruzan, formando una barrera infranqueable que es necesario abrir a fuerza de machete. Una trocha apenas dura unos días, antes que la selva vuelva a cubrirla con nuevas plantas. En el 9º día de nuestra expedición al Gran Pajatén, estamos avanzando por el interior del Parque Nacional del Río Abiseo, una zona protegida que está ubicada en el departamento de San Martín, dentro de lo que antiguamente fueron los dominios de la gran civilización de los Chachapoyas. Entre todas las culturas que se desarrollaron en el territorio peruano antes de la época de los incas, los Chachapoyas fueron uno de los pocos que lograron habitar la selva alta, venciendo las enormes dificultades que plantea esta geografía. Los restos de sus poblados y centros ceremoniales todavía existen, escondidos en estas montañas, pero encontrarlos es un verdadero desafío para cualquier visitante. Para orientarnos mejor en el interior del bosque, decidimos establecer nuestro campamento base en un lugar llamado La Playa, situado a las orillas del río Montecristo, un afluente del río Abiseo que a su vez alimenta al gran río Huallaga. Aquí vamos a permanecer por 20 días, haciendo visitas cortas a las ruinas que forman el conjunto arqueológico. Previamente, los guías nos avisan que estas selvas no ofrecen absolutamente nada para comer. Por eso, las provisiones que hemos traído deberán alcanzar no solo para nuestra estadía, sino también para el camino de regreso. Lo primero que uno descubre al recorrer los dominios de los antiguos Chachapoyas es que ellos no construyeron sus pueblos junto a las orillas de los ríos, sino en las cumbres de las montañas. La mayoría de los restos arqueológicos se encuentran a 1 o 2 horas de caminata arriba del cauce del río. Mientras mastica unas hojas de coca, nuestro guía Rogelio dice que primero iremos al Gran Pajatén, que es el sitio más lejano.
Los guardaparques nos llevan por en medio de la selva, siguiendo algún camino imaginario que solo ellos conocen. Luego toman por angostos desfiladeros que suben a lo más alto de los cerros. Y de rato en rato, también nos vemos obligados a trepar a los árboles para buscar alguna señal de las ruinas. La vegetación es tan tupida que aún los guías más expertos pierden el rumbo por momentos. Realmente da la impresión de que cada expedición que llega debe redescubrir el lugar. En una de esas trochas, el arqueólogo Miguel Cornejo encuentra repentinamente algunos rastros de muros y escaleras de roca, escondidos entre la maleza. Avanzamos hacia allí y notamos que al lado de esa construcción continúan otras más, todas de piedra, recubiertas de musgo antiguo. Ahora sabemos que al fin hemos llegado al Gala del Gran Pajatén. Está toda cubierta de musgo y líquenes, pero tiene una fuerza misteriosa que impresiona al visitante. En cada pared hay un símbolo grabado en roca, un diseño zoomorfo o una figura con rasgos humanos. De decorar los símbolos. El doctor Federico Kaufmann-Doig, que ha estudiado durante muchos años la cultura de los chachapoyas, nos muestra otro de los elementos decorativos típicos de este pueblo. Los zigzags de piedra, que aparecen en casi todos los muros y que tenían un especial simbolismo. Esto no es simplemente un dibujo geométrico bonito que les ha gustado, sino que tiene su simbología, su significado propio. Bien, la contextura, el vaivén de esta figura hace pensar en una serpiente, hace pensar también en alas, en aves muy estilizadas en sucesión, en hilera. Ahora, eso no tiene nada de particular que haya sido aves y de serpientes. Y otra cosa más, la serpiente al mismo tiempo figura el río, las acequias, las quebradas, las corrientes de agua ¿no? O sea que todo esto tiene que ver con culto al agua, con simbología que atrae al agua, con lo que llamamos en términos antropológicos la pluviomagia, la magia de hacer llover a través de ceremonias. Según Kaufmann-Doig, el esmero que pusieron los constructores en la decoración de los edificios, sobre todo en los más grandes, indica que el Gran Pajatén no fue un asentamiento humano propiamente dicho, sino la residencia de una élite, un grupo de gente importante que se encargaba de la administración del trabajo y las ceremonias religiosas. En el mismo Pajatén, en lo que son las construcciones, ahí estaba la élite gobernante, tanto de culto, de religión, como de la administración de la administración de la producción de los alimentos. Como todas las civilizaciones a lo largo de la historia, la principal preocupación de los chachapoyas fue la producción de alimentos para atender las necesidades de su creciente población. Entonces, si rendían culto a algún dios, debería ser a aquel que podía hacer producir la tierra y multiplicar el ganado. Durante algún tiempo, los arqueólogos pensaron que estas figuras representaban tal vez a sacerdotes o guerreros en algún tipo de danza ritual. Pero ahora se sabe que no son seres humanos, sino la imagen de la misma Madre Tierra, la que da de comer a sus hijos. Estas figuras representan a seres femeninos en primer lugar, pero encumbrados. Femeninos, ¿por qué? Porque simplemente se ve que no tienen genitales, sino vulva. Y en segundo lugar, parece que estuvieran alumbrando. Está además en posición de dar a luz. Si ustedes ven, esa es la posición clásica de dar a luz en andina.
de con las piernas separadas, sentada, no echada como en otras culturas. Y miren ustedes lo curioso, la barriga, la barriga está diseñada en esta forma y no en forma cuadrada o rectangular. ¿Por qué? Porque aparentemente están alumbrando y el ser que alumbran está todavía en el seno materno. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, se trata de la Pachamama, de la procreadora, de todo, de los hombres, no solamente de los hombres, sino también de los animales y de las plantas. El doctor Kaufmann Doig sostiene la teoría de que la cultura de los chachapoyas fue el resultado de una paulatina migración de pueblos procedentes de la Sierra Norte, que alrededor del año 300 después de Cristo comenzaron a penetrar en la selva alta en busca de nuevas tierras de cultivo. Llegaron a la selva, aprendieron a construir andenes y terrazas, levantaron poblados y centros ceremoniales para pedir el apoyo de los dioses, y poco a poco desarrollaron una cultura propia hasta convertirse en una importante civilización. Pero el principal motivo para ocupar esta región fue la agricultura, algo parecido a lo que siglos más tarde harían los incas cuando pasaron de la cordillera a la selva y construyeron Machu Picchu. ¿Fue el Gran Pajatén el Machu Picchu de los chachapoyas? Efectivamente, parece que esa es la definición más correcta. Y esa afirmación se vio fortalecida cuando pocos años después del descubrimiento del Pajatén, los arqueólogos hallaron en un acantilado cercano las tumbas de los señores que fueron los administradores y sacerdotes de esa ciudadela. Una característica especial de los chachapoyas, aparte de su singular arquitectura, fue la costumbre que tuvieron de colocar las tumbas de sus difuntos. Los habitantes del Gran Pajatén escogieron este farallón no solo por la magnífica vista que posee, sino también porque está orientado hacia el este. Los arquitectos chacha colocaron en los techos una rueda de aleros de laja que servían para escurrir el agua de la lluvia. El detalle más impresionante de estos mausoleos que causó el asombro de los arqueólogos fue descubrir que una de las tumbas estaba adornada con 6 ídolos de madera, que representan varones desnudos con los genitales muy abultados. Nunca antes se había encontrado ídolos de madera en su sitio original. Casi siempre estos fueron saqueados por los huaqueros o habían sido destruidos en el pasado por los sacerdotes extirpadores de idolatrías, que perseguían estas figuras para destruirlas en nombre del cristianismo. Pero estos se salvaron milagrosamente gracias a su inaccesible ubicación en la selva alta. Las tallas alcanzan los 60 centímetros de alto. Fueron hechas en una madera muy dura, que luego recubrieron con arcilla y pintaron de color crema. Los arqueólogos calculan que deben tener unos 700 años de antigüedad y que fueron colocados allí en la época de mayor esplendor del Gran Pajatén. Probablemente el tamaño de sus sexos tiene que ver con los ritos de fertilidad y ofrendas a la tierra que practicaban los antiguos. Desde un primer momento, las figuras fueron bautizadas con el nombre de pinchudos. El doctor Kaufmann Doig, que fue el primer arqueólogo que llegó a este lugar, recuerda cómo se originó ese nombre. Y apenas llegamos y vimos la primera de estas torrecitas que donde están colgando los ídolos de madera o tallas antropomorfas de
personas desnudas con sexo exuberante, si se quiere, ¿no? Lo primero que dijo este amigo que era tan gracioso, Manuel Acho, dijo: mire, doctor, los pinchudos. Y ahí se quedó con ese nombre. Él le dio el nombre, los pinchudos. Nosotros ya lo hemos divulgado, hemos difundido ese nombre en la literatura ya oficial, especializada. En las tumbas de los pinchudos es el buen estado de conservación de la pintura funeraria que utilizaron los chachapoyas. Aún hoy, después de 700 años y del destructivo clima de la selva, todavía mantiene su color y su brillo. ¿De qué estaría hecha? Los investigadores creen que emplearon básicamente tierras de colores, como el ocre y en otros casos el cinabrio, una sustancia que se obtiene destilando el mercurio y con la cual se consigue ese color rojo bermellón que aparece en casi todas las tumbas. Pero si no disponían de esos productos, también pudieron apelar a los ingredientes más sencillos que tenían a la mano en su territorio. El profesor Boris Márquez, experto en arte precolombino, nos enseña una técnica que pudo haber sido usada para fabricar pintura funeraria en ese tiempo. El primer ingrediente son las semillas de achiote, una planta muy común en la región de la selva. También se necesita algo de mucílago, esa sustancia viscosa que contienen los cactus y que posee la propiedad de hincharse en contacto con el agua. Los investigadores tuestan las semillas a fuego lento. Luego las muelen en un batán hasta convertirlas en un polvo muy fino. Mezclan el polvo con el mucílago, agregan agua y obtienen una pasta rojiza que puede variar de tonalidad dependiendo de cuánto tiempo se tostaron las semillas. Ahora tenemos un poco de esa pintura natural que bien pudieron usar los artistas del pasado. Boris la prueba trazando algunos de los diseños geométricos que fueron tan típicos del pueblo chacha y se muestra satisfecho con el resultado. ¿Pero será tan durable como los pigmentos de los chachapoyas? Bueno, habría que esperar 500 años para saberlo. Hace calor y las constantes subidas y bajadas nos obligan a parar cada cierto tiempo para recuperar las fuerzas. En estos descansos, los guías aprovechan para masticar las hojas de coca que siempre tienen al alcance de la mano. La mayoría de estos hombres vienen acompañándonos desde la Sierra de Patás. Algunos usan cascos porque también trabajan como mineros en sus pueblos. La costumbre de masticar o chachar hojas de coca está muy difundida entre ellos. Realmente no emprenden ningún viaje si no llevan consigo sus bolsas con coca, más las pequeñas calabacitas que contienen la cal con la que acompañan el chachado. Al acto de masticar la coca, ellos le dicen bolear, probablemente por las bolas que se forman en sus mejillas cuando lo hacen. Durante el viaje, hemos aprendido que nuestros guías no miden las distancias en horas ni kilómetros, sino por cuántas boleadas se necesitan para llegar a un lugar. En este sector del bosque encontramos algunas pavas de monte reposando entre las ramas de los árboles. Son muy tímidas, probablemente por la intensa cacería de que han sido objeto. Aquí también abundan las tucanetas y los trogones, aunque todos tratan de camuflarse lo mejor que pueden entre el follaje.
Repentinamente vemos moverse un animal pequeño y oscuro en el suelo del bosque. Parece que va rastreando algún olor o buscando algo para comer entre las plantas. Se trata de un picuro, un roedor que solo vive. Los largos bigotes del animal actúan como sensores muy especializados. Les indican los cambios de temperatura, la textura de las plantas y hasta los más ligeros cambios en el aire que puede provocar el movimiento de un enemigo. Casi siempre andan solos, olfateando el suelo del bosque en busca de los frutos caídos, que es lo que más les gusta. Sus dientes poderosos pueden trozar fácilmente las cáscaras y cortezas, y también cortar el tallo de una planta de considerable tamaño. De rato en rato se quedan muy quietos, como escuchando los sonidos del bosque, antes de decidir en qué rumbo continuar. Luego prosiguen su camino. A diferencia de la mayoría de las especies de roedores que se reproducen con mucha rapidez, el picuro solo tiene una cría 2 veces al año. Por eso su población está amenazada. Felizmente, en el parque del río Abiseo, la caza está prohibida y este agutí puede caminar tranquilo. Aquí el hombre es su amigo. Solo debe cuidarse de los jaguares. Oye, sí, sabroso, ¿eh? Para comerse, muchachos. Dejemos las cosas allá, ¿eh? Rápido, porque se puede caer la noche. Sí, hay que hacer la toca. No resbalas en las rocas. Ups. Cuando llegamos a La Palma, en las orillas del río Montecristo, los guías dejan de lado sus bultos y de inmediato sacan sus cordeles y anzuelos para ponerse a pescar. Mira. Este es uno de los pocos sitios a lo largo del río donde se puede pescar unas truchas grandes y muy sabrosas. Pronto los pescadores están sacando peces y preparándolos para el almuerzo. Mientras tanto, nuestros camarógrafos se han trepado en las copas de algunos árboles, tratando de camuflarse lo mejor posible para intentar obtener imágenes de una manada de los primates más preciados de este parque, los monos choros de cola amarilla.
El mono choro de cola amarilla tiene una pelambre de color rojizo oscuro, muy densa, que cubre todo su cuerpo, menos la cara, que es de color blanca. Llega a pesar hasta 8 kilos y se alimenta de diferentes tipos de frutos, hojas y brotes tiernos. Lo más característico de su anatomía es precisamente ese mechón de pelos amarillos cerca de la cola, que lo diferencia de los monos choros comunes. Verdaderamente tuvimos mucha suerte de encontrar una manada en nuestro viaje, porque es una especie tan rara que durante mucho tiempo se pensó que se había extinguido, en parte por la caza indiscriminada y también por la reducción de los bosques donde habita. Desde la época de Humboldt hasta mediados de 1900, los científicos siempre habían hablado de él, pero ninguno lo había visto con sus ojos. El doctor Hernando de Macedo, que formó parte de la expedición científica que en el año 1974 confirmó la existencia de este mono en el departamento de Amazonas, cuenta que ellos tampoco lograron verlo en su hábitat natural. Solo consiguieron algunas pieles y una pequeña cría que les regaló un campesino. Pero eso fue suficiente para reafirmar que Humboldt estaba en lo cierto cuando habló de un mono endémico del Perú. Este es el único mamífero mayor que existe únicamente en el Perú. Hasta ahora no tenemos datos de que se extienda hacia Ecuador u otras regiones. Y entonces le consideramos como el único mamífero exclusivo o endémico del Perú. Mientras exista el Parque del Abiseo y se respete la ley de no cazar en estas tierras, el mono choro tendrá una posibilidad de seguir viviendo. De no ser así, el único mono totalmente peruano podría volver a desaparecer, pero esta vez sí para siempre. No hay nada como viajar por tierra para darse cuenta de las verdaderas dimensiones de nuestro país. 8 o 12 horas en la carretera a veces no son suficientes para pasar de un departamento a otro. Y por supuesto, se necesita mucho más que eso para trasladarse desde la costa a la montaña. La ruta que estamos siguiendo ahora atraviesa 3 departamentos. Saliendo de Chiclayo en dirección noreste, vamos a viajar cerca de 900 kilómetros hasta llegar a Chachapoyas, en el departamento de Amazonas. Al cruzar el puente de Corral Quemado sobre el río Marañón, el paisaje costero comienza a cambiar y nuevamente nos reciben las montañas de la selva alta. Estamos reingresando al territorio de los antiguos Chachapoyas, pero esta vez por el sector norte. Tan pronto vemos aparecer los grandes cerros cubiertos de neblina, típicos de esta región, dejamos la carretera principal y nos desviamos con las camionetas para hacer una breve visita a las tierras altas que están en el límite entre Cajamarca y Amazonas, donde según las informaciones que hemos recibido, crece un árbol que fue muy importante en la historia del Perú, pero que ahora es muy poco conocido.
Hace muchos años, los cerros que vemos aquí estaban cubiertos de abundante vegetación. Miles de árboles de romerillo, nogal, tornillo, moena, guayacán y otros cubrían las colinas, formando apretados bosques naturales, dentro de los cuales habitaba una innumerable fauna silvestre. La necesidad de conseguir mayores tierras de cultivo para alimentar a la creciente población de las ciudades llevó a los campesinos de la zona a cortar poco a poco los bosques para convertirlos en chacras, hasta que finalmente todos los cerros quedaron pelados, con solo algunos retazos de bosques como recuerdo. En estas colinas, la tierra no es buena. Con las justas produce durante 2 o 3 años y luego pierde toda su fuerza. Así que no queda más remedio que seguir talando bosques para hacer más chacras. Árboles que tardaron 40 o 50 años en desarrollarse son cortados permanentemente para dejar paso a nuevos campos de cultivo. Cuando llegue el día en que esta tierra ya no sirva más para la agricultura, los campesinos se irán a otras regiones a seguir talando, pero los bosques nunca más podrán recuperarse. De esa forma se han perdido miles de hectáreas de selvas vírgenes en el Perú, y junto con ellas, árboles que eran muy valiosos para la humanidad. Al lado del romerillo, el nogal y la moena, hace mucho tiempo crecía en estos bosques un árbol muy alto, de hojas anchas, ramas elegantes y copa redondeada. Un árbol al que todos aprendimos a reconocer desde niños, porque lo vimos dibujado en el escudo nacional como el mayor símbolo vegetal de nuestra patria. ¿Lo recuerdan? Es el árbol de la quina, el árbol nacional del Perú. El árbol de la quina, al que los pobladores de la Sierra Norte también le dicen cascarilla, crece hasta los 15 metros de altura y a veces un poco más cuando está dentro del bosque. Sus hojas grandes y verdes cambian de tonalidad cuando van envejeciendo, tornándose de un color rojo intenso. Este árbol produce unas flores diminutas y muy bellas, y unas semillas tan delicadas que si no encuentran buenas condiciones para germinar, mueren en muy corto tiempo. Pocos peruanos recuerdan la tremenda importancia que tuvo en el pasado el árbol de la quina. Cuando millones de personas morían infectadas por las fiebres de la malaria o el paludismo, que arrasaba pueblos enteros sin salvación posible, el Perú ofreció al mundo la corteza de este maravilloso árbol, de la cual los científicos obtuvieron la quinina, un alcaloide que se convirtió en la mejor medicina contra esa enfermedad. Imagínense, el Perú era un país privilegiado porque teníamos una planta que curaba un mal mundial que acababa más que las batallas. Los ejércitos se acababan más por paludismo que por la propia batalla. Que por las propias guerras. Y la cascarilla peruana fue la que salvó a esos ejércitos y al mundo entero del paludismo. Para obtener la quinina, los pobladores de la ceja de selva cortan trozos de la corteza. La mezclan con aguardiente y miel y la dejan macerar por varios días. La corteza libera el alcaloide en el aguardiente, que se convierte en un brebaje sumamente efectivo contra el paludismo y contra cualquier tipo de fiebre. En las zonas rurales del Perú, la cascarilla es ampliamente conocida y se confía en ella para combatir las fiebres más que en la medicina moderna. En su libro Las tradiciones peruanas, don Ricardo Palma narra la historia de la condesa de Chinchón, esposa del 14º virrey del Perú, don Luis Jerónimo Fernández Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón. Dice la historia que a las pocas semanas de haber llegado a Lima, la condesa fue atacada por unas fiebres altísimas de naturaleza desconocida
que la pusieron al borde de la muerte. Los médicos que acudieron a atenderla reconocieron de inmediato los síntomas de la enfermedad del paludismo, o terciana, muy común en el Valle del Rímac en aquel entonces. Incapaces de curarla, comunicaron al virrey que debía prepararse para lo peor, pues ningún paciente que ellos conocieran había logrado salvarse de esa infección. Cuando ya las campanas de Lima doblaban en medio de oraciones y lamentos, un sacerdote jesuita se presentó en el palacio y pidió ver a la enferma. Traía consigo una pócima que de inmediato hizo tomar a la condesa, ante la atenta mirada del virrey y el médico de cabecera. Durante 2 noches seguidas bebió la cascarilla, hasta que al tercer día se levantó milagrosamente curada. En recuerdo de esta historia y de la bella condesa de Chinchón, el nombre científico del árbol que la había curado sería en adelante Cinchona officinalis. Las propiedades curativas del árbol de la quina se difundieron rápidamente por todo el mundo. Gracias a ella, la Iglesia Católica pudo quedarse en Roma, ciudad que iban a abandonar cuando una epidemia de malaria mató a 27 cardenales en el año 1629. Solo la quinina peruana pudo detener esa epidemia. También curó al Delfín, el hijo de Luis XIV, rey de Francia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, salvó la vida de miles de soldados norteamericanos que peleaban en las islas del Pacífico, infectadas de malaria. Realmente nunca ha existido una planta que haya prestado tantos servicios a la medicina como el árbol de la quina. Por eso aparece con orgullo en el escudo nacional del Perú. Lamentablemente, las miles de toneladas de corteza de quina que entregamos al mundo produjo la depredación de nuestros bosques y la dramática disminución de los árboles que una vez fueron la salvación de la humanidad. En la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, el Perú, que era un país beligerante en ese momento, que le había declarado la guerra al eje, entregó como parte de su colaboración al esfuerzo militar grandes cantidades de corteza peruana, y eso produjo la depredación de la quina. Por eso ahora no encontramos quina, porque todos los dimos a favor de la libertad que significaba la lucha contra el eje. Cuando el naturalista Antonio Raimondi escribió sobre el árbol de la quina, explicando sus características y propiedades curativas, informó que se le podía encontrar en varios departamentos del Perú, entre los 1100 y 2200 metros de altura sobre el nivel del mar, especialmente aquí en la ceja de montaña. Pero eso fue hace más de 100 años. En la actualidad hay que tener mucha suerte para encontrar uno. Desde que los científicos lograron producir quinina artificial, la cascarilla fue cayendo en el olvido y el Estado descuidó la protección de los quinales, al punto que ahora, por la tala indiscriminada de bosques, nuestro árbol nacional está prácticamente en camino a la extinción. Esta es la Cinchona officinalis, es el escudo, ¿no? Entonces es una especie que tiene la tendencia a desaparecer. Y de las 17 especies, hay unas que ni siquiera se sabe nada. Yo estoy colectando de estas, siquiera esta estoy encontrando. Por ejemplo, el Esertiana, yo he viajado a Tabaconas, en San Ignacio, y ya no hay ya. La quinina sintética ha ayudado a controlar las epidemias de malaria en el mundo. Pero los científicos han descubierto que en algunos lugares están apareciendo formas de paludismo tan resistentes que solo se pueden combatir con la corteza peruana. Entonces es nuestra responsabilidad conservar los árboles para tenerlos a nuestro alcance cuando nosotros mismos o el resto de la humanidad vuelva a necesitarlos.
Los últimos kilómetros de la carretera, antes de llegar a Chachapoyas, corren paralelos al río Utcubamba, por el fondo de un cañón rocoso que el río ha excavado durante cientos de años. Pasando este cañón y remontando los cerros, aparece la ciudad de 20.000 habitantes, que es la capital del departamento de Amazonas. Lo primero que uno descubre al llegar a Chachapoyas es que es una ciudad de altura. Aunque el nombre de Amazonas hace imaginar el calor y la exuberante vegetación de la selva, Chachapoyas está realmente en la ceja de montaña, a 2.334 metros sobre el nivel del mar, donde invariablemente hace frío la mayor parte del año. La ciudad se extiende sobre una amplia meseta rodeada de suaves colinas muy verdes y permanentemente cubiertas de neblina. Esta es una ciudad más española que andina. 500 años atrás no existía como centro poblado. Era solamente una planicie desierta, donde los antiguos dueños de estas tierras cultivaban maíz, frijol y algo de papas. Si pudiéramos retroceder 900 años en el tiempo, veríamos que Chachapoyas no era una ciudad, sino una enorme región situada entre los ríos Marañón y Guallaga, y controlada por una poderosa cultura que fueron los Chachapoyas. En ese tiempo no habían ciudades, sino yachtas, grandes provincias controladas cada una por un poderoso cacique, pero totalmente independientes entre sí. Los cronistas dicen que eran como pequeños reinos o señoríos, asentados principalmente a lo largo del río Utcubamba, todos con el mismo idioma, las mismas costumbres y forma de producir la tierra, que ocasionalmente se juntaban para las ceremonias religiosas o para defender sus dominios del ataque de pueblos enemigos, pero siempre manteniendo su autonomía. Los Chachapoyas se caracterizaron por ser grandes guerreros, de extraordinario valor y ferocidad. Una crónica antigua dice sobre ellos: y eran muy belicosos indios, y bravos guerreros y fuertes. Cada uno de ellos se embestían como leones, y si le mataba al contrario, le sacaba el corazón y lo comían, de puro bravo y fuerte guerrero y capitán. Otro documento escrito en 1572 afirma: los Chachapoyas no obedecen más señores que cuanto dura la guerra, y ese a quien obedecen no es siempre el mismo, sino al que conocen ser más valiente, ardid y venturoso en las guerras. Entre todas las antiguas yachtas de los Chachapoyas, hubo una que se puede considerar como la más grande e importante de su tiempo. Esa fue Cuélap, una ciudad amurallada que ha resistido el paso del tiempo y sobrevive hasta hoy como testimonio del glorioso pasado de esa cultura. Para acercarse a la historia de los Chachapoyas, lo mejor es empezar con una visita a la majestuosa ciudadela de Cuélap. Cuélap está ubicada al sur de Chachapoyas, a solo 2 horas y media en carro. Pero nosotros decidimos ir por el aire para conocer mejor el paisaje del valle del río Utcubamba. Volando a 800 metros de altura sobre el terreno, observamos la delgada línea de la carretera que deben recorrer los que van a Cuélap por tierra. Y también interminables cerros, totalmente cubiertos de campos de cultivo. Los campesinos aprovechan cada espacio de tierra para sembrar. Desde la base hasta la cumbre de las montañas, todos son chacras.
Antiguamente eran bosques, inmensos bosques de la ceja de selva, pero la agricultura cambió el paisaje y lo seguirá cambiando mientras la población continúe aumentando y se necesite producir más y más alimentos. A 2.300 metros de altura, los vientos de las montañas estremecen nuestro frágil motor Delta. Pero el piloto lo mantiene firme en la ruta, mientras buscamos con la vista la antiquísima ciudad que hemos venido a visitar. Si no fuera porque ya nos habían hablado sobre la increíble ubicación de Cuélap en la cumbre de una montaña, tal vez nos hubiéramos pasado de largo. Pero allí la encontramos, surgiendo repentinamente entre los cerros, como un nido de cóndores, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una construcción alargada, orientada de sur a norte y semicubierta de vegetación, que se levanta en el borde de un inmenso precipicio. Desde arriba se puede distinguir claramente los enormes muros que rodean la ciudad, dándole la apariencia de una fortaleza, y también los torreones de vigilancia situados uno en cada extremo. ¿A quién se le pudo ocurrir construir un pueblo al borde de un peligrosísimo barranco y tan lejos del río que es la única fuente de agua? Solo a los chachapoyas, y así fueron casi todas sus yactas. Mientras buscamos un sitio para aterrizar, pensamos en las razones que tendrían para rodearse de muros tan altos y, sobre todo, cuánto tiempo y esfuerzo les habrá tomado construir una ciudad de piedra en lo alto de una montaña. Cuando se habla de Cuélap, generalmente se le califica como una fortaleza, pero lo correcto es definirla como una ciudad fortificada, porque eso es lo que fue, una ciudad o yachta donde llegaron a vivir hasta 4.000 personas en su época de mayor esplendor. Los arqueólogos calculan que debió construirse en el año 900 de nuestra era, y probablemente estuvo habitada hasta 1470, cuando los incas llegaron a someter violentamente a los chachapoyas. Las poderosas murallas tienen una extensión de 584 metros de largo. Están construidas con grandes bloques de piedra caliza, algunas de las cuales pesan casi 3 toneladas. En los sectores mejor conservados, el muro alcanza los 20 metros de altura y no es recto, sino más bien ondulante, siguiendo las irregularidades del terreno. Esa ondulación hace que a primera vista no se vean las puertas, pero están allí, y son 2, muy altas y angostas, las únicas por donde se puede ingresar al edificio, a menos que sea escalando las murallas. Cuélap mira hacia el este, a la salida del sol. Desde su imponente altura, los habitantes de esta ciudad podían dominar todo el paisaje y seguramente ejercer un buen control sobre todo lo que sucedía en las tierras altas y bajas del extenso valle del río Utcubamba. Pero ¿cómo hacían para conseguir agua aquí arriba en la montaña? ¿Dónde enterraban a sus muertos? ¿Les sirvieron de algo estas murallas cuando llegaron los incas? Es necesario ingresar en la ciudad para buscar las respuestas a estas preguntas. Todo el que quisiera ingresar en la ciudad debía pasar necesariamente por esta puerta, que estaba celosamente vigilada por guerreros armados y también por gente escondida en la parte alta
siempre lista para recibir con una lluvia de piedras a cualquier visitante indeseable. Estos pesados muros, que podrían resistir sin problemas el disparo de un cañón mediano de nuestros días, eran suficientes para desalentar un ataque. Pero si acaso los enemigos lograban cruzar las puertas, todavía no podían cantar victoria, porque al otro lado los esperaba una trampa especialmente diseñada por los constructores de la ciudad. Detrás de la puerta de acceso hay un enorme callejón amurallado de 60 metros de largo y 3 de ancho, que termina en una minúscula abertura, por donde solo puede pasar una persona a la vez. De esa forma, si las tropas enemigas lograban cruzar la puerta principal, inmediatamente se veían atrapadas en un callejón sin salida y totalmente expuestas a las piedras de los defensores de Cuela. El interior de la ciudad conserva hasta hoy la fuerza espiritual de sus antiguos habitantes. A primera vista, usando el término correcto que prefieren los historiadores modernos, a quienes la palabra ciudad les parece inadecuada. Yo siempre encuentro una gran diferencia entre asentamiento urbano andino y asentamiento urbano del Viejo Mundo. Muchas diferencias. Mire usted, los asentamientos urbanos del Viejo Mundo eran las ciudades medievales, romanas y modernas. Hay industria, hay mercado, hay moneda, hay propiedad privada. En cambio, en los asentamientos urbanos andinos no hay industria, no hay mercado, no hay moneda y no hay propiedad privada. Es totalmente al revés. Por eso yo sostengo que mejor es denominarles con el nombre que los antiguos peruanos conocían sus asentamientos urbanos, yactas. Una cosa que llama poderosamente la atención en Cuélap es el problema del agua. Los arqueólogos no han encontrado evidencias de grandes depósitos ni acueductos que abastezcan a la yacta. ¿De dónde sacaban entonces el agua para 4.000 habitantes? Todas las yactas chachapoyanas tienen esa enorme dificultad. Para nosotros, qué terrible que no podemos caminar esas enormes cuestas, pero para ellos no, estaban habituados, acostumbrados, su musculatura estaba hecha para eso, sobre todo las mujeres, porque son las mujeres las que acarreaban agua. Ellas bajaban, demorándose muchas horas. Hasta por los aguarunas y los huambizas, que son de la floresta. De otro lado estaba la gran cultura cajamarca, que al otro lado del Marañón evidentemente asediaba hacia una zona. Los muros que rodean a Cuélap no solo servían para defender a la yacta, sino también se utilizaban como cementerios. En todo el perímetro de la muralla se han encontrado más de 100 tumbas colectivas, algunas muy antiguas que se sellaron en el momento de la construcción, y otras disimuladas entre las rocas que fueron usadas durante los años de funcionamiento de la ciudad. El muro exterior es en realidad un gigantesco cementerio. En este nivel, los arqueólogos encontraron evidencias de que los chachapoyas fueron, además de guerreros, excelentes cirujanos y trepanadores de cráneos. Es decir, podían reparar fracturas en los huesos de la cabeza. En sus investigaciones en Cuélap, el doctor Arturo Ruiz Estrada encontró numerosos cráneos exitosamente intervenidos por los cirujanos de Cuélap. Cuélap también, como ciudad, fue un gran centro de cirugía. Hubo una escuela de cirugía en Cuélap y naturalmente que en toda esta área que probaron los chachas. Y esas técnicas, naturalmente, que pueden equipararse con aquellas que utilizaron los Paracas o los Cusco, en fin, otras sociedades del mundo andino. Entonces, esto es sorprendente porque en el Perú siempre se ha considerado que habían solamente unas pocas regiones de trepanadores.
Cuélap fue la yacta más grande y la más desarrollada de la civilización de los chachapoyas. Su prestigio de ciudad próspera y densamente poblada llegó a ser conocido aún más allá de los dominios de los chachas. Pero un día, esa fama llegaría a los oídos de los incas y de su más famoso conquistador, el general Túpac Yupanqui, quien no se detendría hasta conquistarla. Al norte de la ciudad de Chachapoyas, a 2 horas en carro, en un lugar llamado Caclic, hay un gran cerro rocoso que se levanta imponente sobre el valle del río Utcubamba. En la parte alta de este cerro se encuentra un conjunto de tumbas muy hermosas que datan de la época del apogeo de la cultura de los chachapoyas. Desde abajo es imposible distinguir algo. Solo se notan las rocas desnudas que parecen totalmente inalcanzables. Exactamente el tipo de sitio que escogían los chachas para ocultar sus mausoleos. Un andinista de nuestro equipo es el primero en intentar la subida. Utilizando cuerdas, seguros de roca y un sinfín de artificios de alpinismo, logra llegar hasta un alero rocoso a mitad del cerro. Desde allí ya se puede ver las rocas decoradas con pictogramas de color rojo que custodian el secreto de las tumbas. Gracias a las cuerdas que nuestro compañero envía desde lo alto, logramos trepar hasta el alero. Pero una vez allí nos damos cuenta que eso es solo la primera parte del recorrido. La ruta de ascenso está interrumpida por una saliente rocosa que no se puede escalar con facilidad. Estamos a más de 400 metros de altura sobre el río y dudamos sobre seguir avanzando. Los andinistas dicen que si los antiguos chachapoyas lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Aunque claro, la gran diferencia es que ellos no tuvieron ninguno de estos modernos equipos de apoyo. Ya puesto, trépito. Ya alcance. Ok. ¿Hay otro? Sí. Despacio. Vale. La subida resulta más complicada de lo que habíamos supuesto, pero finalmente llegamos a nuestro objetivo. Buena, Jorge. Estas tumbas, hechas de barro, conservan los restos de personajes que existieron hace muchos cientos de años y que fueron muy importantes para los antiguos chachapoyas. Realmente, más que tumbas, lo que vemos aquí son sarcófagos, porque están colocados encima y no debajo del suelo, y también porque tienen una forma humana. Parecen unos hombres gordos y apacibles, sentados en silencio eterno, mirando para siempre hacia el este, a las... Cuando uno piensa en un cementerio, normalmente se imagina un lugar tranquilo y fácil de llegar, donde los cuerpos de los antepasados descansan para siempre. Los antiguos chachapoyas también pensaban lo mismo, pero con una diferencia. Para ellos, un cementerio jamás debía ser fácil de visitar, y cuanto más inaccesible fuera, pensaban que más tranquilidad tendrían los muertos. Este gigantesco barranco, situado en la provincia de Luya, a 3 horas al sur de la ciudad de Chachapoyas, guarda uno de los cementerios más famosos de la cultura chachapoyas.
Los barrancos o peñas de gran altura tenían un carácter sagrado para los antiguos. Ellos creían que habían nacido de los acantilados y cerros altos. Por eso los escogían para depositar a sus difuntos en grutas o cuevas naturales, como una forma de asegurar el retorno al seno de donde habían salido sus padres en los primeros tiempos. A este lugar se le conoce con el nombre de Revash, que al parecer fue también la denominación de una antiquísima población de la cultura chachapoyas. Aquí, aprovechando cada centímetro de estas grutas y a veces excavando la pared de roca para agrandarlas, los señores de Revash construyeron varias unidades de mausoleos que se extienden uno al lado del otro, prácticamente colgando del barranco, a 200 metros de altura sobre el terreno. Lo primero que llama la atención de este cementerio, aparte de su espectacular ubicación, es el diseño de las tumbas, que más que tumbas parecen casas o mansiones funerarias, de 2 pisos de alto, con puertas, ventanas y techos a 2 aguas. Como todos los sitios sagrados de los chachapoyas, el conjunto está pintado de rojo intenso y decorado con figuras de camélidos, felinos, círculos bicolores y otros motivos simbólicos asociados a la vida más allá de la muerte. Cada una de estas casitas guardaba entre 100 o 150 momias, acompañadas de todos sus enseres para la vida en ultratumba. Pero todas fueron sistemáticamente saqueadas en el pasado por hombres que se llevaron no solo los fardos funerarios, sino también las telas envoltorias y las ofrendas de cerámica y madera. Los muros y techos de estas mansiones fueron construidos con piedras, barro y vigas de madera, que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Los daños que se notan en las estructuras son obra de los saqueadores, que rompieron muchas de las paredes y techos en busca de tesoros. Paso del aire para ventilar los recintos y evitar el deterioro de las momias. También disponían de numerosas hornacinas en forma de T y otras muy extrañas, parecidas a cruces, donde los familiares podían dejar sus ofrendas cuando llegaban a visitar a sus muertos. Estos símbolos son típicos de la región sur de los chachapoyas y no tienen ninguna relación con el cristianismo, porque Revash se construyó cientos de años antes de la conquista española. Desde muy antiguo, los hombres andinos ya conocían estas figuras con el nombre de chacanas y ocasionalmente las usaban en sus monumentos funerarios. Cuando llegaron los españoles, permitieron que los indios utilicen las chacanas en la construcción de las primeras iglesias, porque vieron que eran muy parecidas a las cruces de la fe cristiana. Los cementerios como Revash todavía son respetados y protegidos por los actuales habitantes de Amazonas, quienes los consideran el lugar de descanso de sus genuinos antepasados. Después de masticar las hojas sagradas y pagar a la tierra con coca y aguardiente, recién podemos asomarnos a mirar el impresionante acantilado donde reposan desde hace más de 1000 años los sarcófagos de los más grandes caciques de la historia de los chachapoyas. Estos son los Purum machos,
Los viejos antepasados, los señores que hicieron grande a la nación Chachapoya muchos siglos antes de la llegada de los incas. Su nombre no solo significa antepasados, sino también padres y caciques eternos. Mirando desde el extremo del barranco, los andinistas de nuestro equipo estudian las posibilidades de subir esa imponente muralla, a mitad de la cual se yerguen las estatuas funerarias. Desde la cumbre del acantilado hasta los Purum Machus hay 60 metros de distancia, y de allí al suelo otros 150 metros de caída vertical hasta el río. De una sola mirada, los andinistas descartan las posibilidades de escalar el Farallón. La pared está formada de roca caliza muy resistente, pero también hay grandes tramos de tierra suelta y roca podrida. Ninguna de las plantas que crecen sobre el muro serviría para sujetar una soga. Entonces, ¿cómo hicieron para subir los chachapoyas? ¿Izaron las estatuas desde el suelo o las construyeron en el lugar? Los pobladores de San Miguel, que ya comienzan a reunirse para ver nuestro trabajo, nos han contado que este barranco se llama Carajía y que cada vez que alguien se propone subirlo, sucede algo que lo impide. ¿Será que los purumachos no desean ser molestados? No lo sabemos, pero cuando los andinistas empiezan a preparar sus cuerdas, una suave llovizna comienza a caer sobre Carajía. El barranco de Carajía, con sus misteriosas estatuas funerarias, es uno de los mayores atractivos arqueológicos del antiguo territorio de los Chachapoyas, que hoy es el departamento de Amazonas. Lo más extraordinario de estas tumbas con forma humana es que debido a su emplazamiento en la mitad de un abismo, nunca fueron tocadas por los ladrones de santuarios y se mantienen milagrosamente intactas y en la misma posición en que las dejaron hace cientos de años. Llegar hasta ellas es todo un desafío que es necesario enfrentar con la mayor precaución, no solo por el peligro que encierra el barranco, sino también por el cuidado que se debe tener para no dañar estas esculturas que son un valioso patrimonio de la humanidad. ¡Cable, cable! ¡2 metros, 2 metros! ¡Poco más, poco más! Maniobrando con mucha paciencia, nuestros andinistas bajan una plataforma de metal hasta la altura de los purumachos, 30 centímetros más, que se encuentran protegidos en el interior de una gruta artificial que al parecer fue cavada ex profeso por los enterradores. El descenso es lento y muy peligroso. Cualquier caída desde aquí es una muerte segura contra las rocas del fondo. Tal como los andinistas habían pensado, la roca del barranco está totalmente podrida y se desprende al menor contacto. Tratar de escalarla poniendo clavos o seguros hubiera sido totalmente imposible. Cuando la plataforma ya está en posición, nos descolgamos uno por uno, tomando todas las precauciones y confiando en que el pago que hicimos a la tierra al comenzar el día haya sido del agrado de estos señores.
que descansan erguidos e impasibles en su privilegiado mirador. La plataforma se balancea suspendida de un solo cable a 60 metros de la cima, pero resiste bien nuestro peso y el de los equipos. Así que comenzamos a filmar, aprovechando que la lluvia se ha detenido momentáneamente. Nuevamente, lo más llamativo de los Purum Machus son las grandes quijadas, que le dan una fuerza especial a las figuras, y nos recuerdan por un momento las cabezas de los Moais, esas enormes esculturas de roca que levantaron los nativos de la isla de Pascua en medio del Océano Pacífico. ¿Será pura coincidencia? ¿Quién lo sabe? Pero también las caras planas y las quijadas prominentes se parecen mucho a las máscaras funerarias de madera que usaban algunas culturas de la sierra en sus entierros. En el interior de cada sarcófago hay un solo cuerpo momificado, sentado en cuclillas y envuelto en telas primorosamente tejidas. Junto a la momia se depositaban en calidad de ofrendas pequeñas calabazas, recipientes de cerámica con alimentos y utensilios de tejer con ovillos de lana, para que el muerto pudiera seguir practicando algunas labores cotidianas en la otra vida. Solamente los jefes del más alto rango recibieron el honor de ser preservados en estos monumentos. Y debe haber sido un trabajo muy difícil y peligroso para los hombres que lo llevaron a cabo. Ni los más expertos sandinistas se pueden explicar cómo treparon hasta aquí cargando todos sus materiales. Para responder a la pregunta de cómo subieron al barranco, algunos arqueólogos han esbozado la teoría de que los enterradores chachapoyas escalaron la muralla a mano limpia, llevando en sus espaldas los cuerpos y las herramientas necesarias para excavar en la roca. Tal vez en ese tiempo había algunas salientes donde sostenerse para trepar, que ellos destruyeron después de colocar los sarcófagos. Si fue así, ¿quién sabe cuántos hombres murieron en el intento? Porque aún con salientes naturales, el farallón es un temible desafío para cualquier escalador de nuestro tiempo. Lo que sí es totalmente seguro es que ellos no llevaron los sarcófagos listos, sino que los construyeron en el lugar. Detrás de las estatuas hay una cueva de regular tamaño que se nota fue excavada a propósito, sin duda para darles espacio para trabajar y también para sacar la arcilla y las pequeñas piedras con las que armaron las estructuras. Gracias a eso, se ahorraron de llevar el peso de la tierra. Pero de todas formas, tuvieron que subir las cañas, la paja brava, el agua para la mezcla, las pinturas y por supuesto los cuerpos ya momificados. Un enorme trabajo que solo podía hacerse por temor o por un profundo respeto a los hombres que fueron sus gobernantes. Etnias regionales, sus noblezas, sus curacas
eran de origen divino. Tenían que conservar sus cadáveres, porque los cadáveres eran una especie de divinidades protectoras que guardan el porvenir de la etnia. La etnia se preocupa muchísimo por conservar los cadáveres de sus jefes, de sus reyes, de sus fundadores, para lograr así la continuidad étnica. Este es un típico sarcófago de Chachapoyas. Se trata de una de las dos formas de dar sepultura a ilustres difuntos. Al lado de una réplica en tamaño natural de un Purum Machu, el doctor Federico Kaufmann-Doig nos hace notar algunos detalles especialmente interesantes de estos sarcófagos. La nariz, grande y ganchuda, tiene la forma del pico de un ave de rapiña. Y el manto que cubre el cuerpo parece un plumaje dispuesto para emprender el vuelo hacia la eternidad. El sarcófago exalta el espíritu del difunto. Lo invita a elevarse y extender sus alas protectoras por encima de su pueblo. La pintura de guerra sobre el rostro recuerda sus hazañas en el campo de batalla. Y la calavera que adorna el gorro puntiagudo es un trofeo que lo presenta como un vencedor ante los dioses. Así viajaban a la otra vida los nobles chachapoyas, encerrados en un ataúd lleno de símbolos y protegidos del mundo exterior, en la inalcanzable ubicación de sus tumbas. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos sarcófagos era alcanzado y destruido por manos extrañas? Eso era lo peor que podía sucederle a un difunto, porque si se destruía el cuerpo en la tierra, el espíritu ya no podía seguir viviendo en ultratumba. Para los chachapoyas, así como para todas las culturas del Perú antiguo, la vida en el más allá estaba condicionada a que el cuerpo se mantuviera intacto en la tumba. Ha pasado casi un milenio desde los días en que estos señores fueron sepultados por su pueblo en el barranco de Carajía. Los sarcófagos han desafiado al tiempo y la naturaleza, conservando sus cuerpos a través de los siglos, tal como fue el deseo de su gente. Al mirarlos nos preguntamos, ¿el honor que recibieron habrá sido solo por su condición de nobles o también porque fueron buenos gobernantes? Necesariamente tenían que ser buenos gobernantes para que el pueblo los deificara, los enterrase adecuadamente y los conservase. Después de trabajar durante media mañana junto a los Purum Machus, descendemos del barranco de Carajía, dejando a los viejos gobernantes continuar con su sueño de siglos. Para ellos, el tiempo ya no se mide en días ni en años, sino en la inmaterial sustancia de la que está hecha la eternidad. Pero donde quiera que vaguen sus espíritus, seguramente se complacen al saber que sus cuerpos aún son conservados y respetados en este acantilado que un día fue parte de su reino. En el interior del departamento de Amazonas existen todavía muchas tierras totalmente inexploradas y vírgenes, donde casi no hay presencia humana. Se han conservado desde tiempos remotos tumbas y mausoleos de los antepasados, que al ser estudiados por los científicos, han hecho posible conocer mucho más sobre la antigua y apasionante cultura de los chachapoyas. Saliendo de Leimebamba, un pueblo situado al sur del departamento, estamos iniciando un viaje hacia las montañas en busca de un pequeño lago, donde no hace mucho tiempo se descubrió un mausoleo muy grande con más de 200 momias chachapoyas en perfecto estado de conservación. Como estos territorios no están marcados con precisión en los mapas,
No sabemos si la laguna que vamos a conocer pertenece al departamento de Amazonas o a su vecino de San Martín. Pero cualquiera que sea su ubicación, sin lugar a dudas, es uno de los espejos de agua más hermosos que hay en nuestro país. Pero al llegar, uno se da cuenta de la gran habilidad que tuvieron para escoger el sitio exacto donde sus difuntos pudieran conservarse para siempre. Para llegar a las tumbas, decidimos cruzar la laguna en un pequeño bote de fibra sintética que hemos traído desde la Imebamba. También se puede ir caminando por el monte, pero tarda más de 2 horas y el paisaje no es tan hermoso como yendo por el agua. Las inmensas paredes de roca de los cerros se levantan verticalmente desde el agua, desafiando a quien desee escalarlas. Parece imposible subir por ellas, pero en las escasas salientes se ven restos de entierros antiguos, lo que significa que debe haber otros modos de llegar. Con 2 niveles que pasan los 4 metros de alto. Ahora están totalmente vacíos, pero cuando los arqueólogos llegaron aquí por primera vez en el año 1997, encontraron adentro más de 220 momias de hombres y mujeres. La técnica de momificación que usaron los chachapoyas y que logró preservar los cuerpos por cientos de años, a pesar del húmedo clima de la selva, es algo que también sorprende a los investigadores. Estos mausoleos fueron construidos por los chachapoyas mucho tiempo antes de ser conquistados por los incas, y se sabe que los siguieron utilizando hasta los primeros años de la invasión española. Después de enterrar a sus difuntos, los familiares los visitaban periódicamente, llevando como ofrenda sus comidas favoritas y también mudas de ropa limpia para reemplazar a las gastadas. No se conoce en qué momento de la historia los chachas abandonaron definitivamente estos cementerios.
Lo que sí es seguro es que se cuidaron muy bien de no divulgar el secreto de su ubicación. Lo que los salvó, lo que fueron los cuerpos de los dignatarios chachapoyas e incas, descansan ahora en un centro de investigación en Leimebamba, donde los estudiosos del pasado han comenzado a buscar respuestas a las numerosas preguntas que aún rodean la historia de esa espléndida cultura.